Excelente. A ver, contame, Yandy, contame. Sí, ahí va. Sobre Romanos capítulo 14, ¿verdad? Que estabas hablando y estabas comentando algo referente a la extensión de alimentos. Y tú preguntas cuánto tiempo una persona puede abstenerse para dar a entender de que se estaba absteniendo la persona por un periodo de tiempo y bueno, concluir de que tiene que ver algo con ayuno y tiempo, algo así, ¿no? Sería el argumento en este caso, pero justamente todo se explica a partir del versículo mismo 21. Dice, bueno es no comer. Y ahí habla de qué tipo de abstención se está haciendo mención acá. Dice carne ni beber vino, o sea, se refiere a ciertas determinadas abstenciones de ciertos alimentos que podrían ser ocasión de caer y de tropiezo a la comunidad en este caso. Bueno, hay que entender también desde el aspecto histórico crítico de que estamos hablando de que era una comunidad mixta y justamente Pablo está tratando con esta comunidad mixta. Empezando ya el libro de los Romanos a partir del capítulo 1, vemos de que Pablo dice que ha intentado y desea poder ir a ellos, pero bueno, había sido en este caso estorbado, ¿viste? Y que desea poder predicar el evangelio. Empieza a tratar directamente, primeramente con los gentiles, no teniendo ley para con los gentiles, tiene que acudir al testimonio de la creación para concluir diciéndole de modo que no tienen excusa. Sin embargo, cuando trata con los judíos, dice, aquí tú tienes sobrenombre judío. Y bueno, después más adelante sigue tratando en este contexto, dice, ¿acaso es Dios solamente Dios de los judíos? Y bueno, empieza a utilizar esta retórica. ¿Y qué ventaja tiene y dice, ¿y qué ventaja pues tiene el judío? Bueno, y va utilizando esta retórica porque el contexto es es una comunidad mixta, ¿sí? Y sabemos de que dentro del contexto podemos ver de que los judíos exactamente ellos seguían con su costumbre y llevaban a cabo todo lo que tiene que ver con los días, con las fiestas. Para entender un poco esto, yo creo que se entiende bajo el principio de la libertad de la conciencia, lo que Pablo trata directamente con esta comunidad. Y es como nosotros los creyentes evangélicos lo asumimos. Nosotros en ningún sentido podríamos condenar a cualquier persona que guarde el Shabbat o que haga diferencia a día. Porque tenemos, por ponerte un ejemplo, los bautistas del séptimo día y están en completa armonía con nosotros y comunión entre todos, y ellos sí guardan un día. Okay. O está el caso de la confesión de Westminster, que hacen diferencia también entre días. Okay. Entonces, en ningún sentido. A ver, Ahora, el tema, ya para concluir ahí, el tema sería que si decimos de que el Shabbat es un mandamiento vinculante a la cristiandad, digamos a los gentiles, para que se pueda entender mejor, bueno, en este caso tendríamos que cuestionar toda la moral cristiana y tendríamos que concluir de que la moral cristiana es nula y es vana. Y entonces ahí donde justamente entra el debate, ¿viste? Y la situación. Porque por el principio de la libertad de la conciencia... Te pregunto, ¿Romanos 14 habla del Shabbat, sí o no? Habla referente a los días. Y justamente dentro de la práctica religiosa de los judíos, tiene que ver directamente con los días. No, pero... Y con los alimentos. ¿Habla del Shabbat, sí o no? No de una forma directa. ¿Y de qué forma habla del Shabbat si no es directo? Bueno, ya ahí en este caso tendrías tú que responder a esta cuestión dentro del contexto. Mira, dice así la escritura, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, está perfectamente. Cualquier persona que quiera guardar el Shabbat está en todo su derecho para hacerlo. ¿Dónde? No, esa es una interpretación tuya. Ahora voy con el punto, porque estoy leyendo. Mira aquí dice, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Sí, justamente, porque más arriba en el versículo 5 dice, unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan igual todos los días. Ahora decime, bajo tu concepción, hermano, pero te voy a hacer una todos pregunta. Los días pueden ser iguales. En este día del cual se hace diferencia. Sí. En este día en el cual se hace diferencia. Te encargo ahí el micrófono porque hay mucho ruido. En este día en el cual se hace diferencia, ¿podían comer carne, sí o no? El problema es que está relacionando una cosa con la otra. Está hablando referente a los días, las comidas y aún hasta las personas los que viven, dicen también, la escritura dice, los que viven. O sea, refiriéndose a que algunos, en este caso, tanto que viva o que muera o lo que haga, que sea como para el Señor, es un principio bíblico. Comían en el día en que hacían diferencia, el día diferente. En ese día diferente, ¿comían carne o verduras? Sí, pero yo creo que ese interrogante... Si ese interrogante no se responde porque está separando, mira cómo va concluyendo. Cuando si no puedes responder, no tenés el conocimiento del tema.
No, pero ya estás concluyendo ya. Yo quiero No, que porque no- Romanos 14 está hablando de comer o no comer, de y de comida días, y y de de días verduras, de también, carne, y etcétera. Te del que vive o el que pregunto, muere. Pero en o sea, este no día, solamente te pregunto, Yandy, en este día en el cual se hace diferencia, ¿comían carne, comían verduras o no comían? dependiendo de lo que se esté conmemorando referente al día. Porque hay días que sí, un ejemplo, hay fiestas donde no puedes comer cosas leudadas y cosas así. ¿Dónde Y dice tiene que, son fiestas ahí? ¿Dónde dice que es Shabbat? Porque ahora decime una cosa, ¿cuáles son los días dentro de la concepción judía, como entendemos de que es una comunidad mixta, cuáles son los días puntuales en los cuales los judíos celebraban y hacían lo que hacían como para el Señor? Todos Los los días días dentro de su sacrificaban. calendario. ¿Eh? Todos los días sacrificaban. Sí. Yo sé que todos los Todos días los días sacrificaban, ellos como también el Shabbat también todo lo sacrificaba que la ley doble cordero decía que y debían de hacían hacer con libaciones cada y día para hacían. el Señor. Sí, exactamente. Pero está hablando de días que son separados. Sí, que Exactamente, algunos, los días separados de los que está hablando sí. acá. Dime, ¿comían carne, comían verduras o no comían nada? Pero ¿y eso qué tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando? Puede ser Romanos que comía 14 dependiendo menciona del día. 14 veces la comida. Pero sí, está hablando de comida, de día y también de los que viven. Porque la cosa es que se está Te desarrollando pregunto un principio. nuevamente, Mira, en ese día apartado, diferente, kadosh, santo, etcétera, ¿comían carne, comían verduras o no comían? a ver, yo te voy a permitir a ti que usted lo responda No por sabes. por la misma escritura. ¿Cómo No estás es que no, enseñando es que sin saber? porque ¿Cómo sí, hacen eso porque el ustedes? problema, el problema es que estás creando un falso dilema, ¿me entiendes? Porque justamente estás No, Romanos desarrollando el 14 principio lo del, trajiste a sí, colación claro, y habla porque de está comida. Por desarrollando, eso te sí, pregunto, ¿en ese día lo que está, comen o no comen? ¿Y qué lo comen que si está comen? hablando, dependiendo, te estoy diciendo el día, porque dependiendo de los días festivos que ellos conmemoraban y apartaban para el Señor, habían días que sí se tenían que abstener de ciertas comidas. ¿Qué Pero día? esto es referente al día, la ¿Qué fiesta, día hay se una tenían que fiesta. abstener de comida? Dime el día, dime Sí, la fiesta. hay una fiesta que ahora te voy a decir cuál es la fiesta, que se tenían que abstener de temas de cosas leudadas y cosas así. Dime, Bueno, capaz que usted, ¿cuándo es? sí, la estoy buscando ahora, ¿me permite buscarlo un momento? Es El fácil, nombre de la pero fiesta. búscalo. Pero bueno, si tú tienes respuesta para eso, porque no tiene que ver, estás alargando el tema, te estás yendo de tema, porque es muy fácil Tienes que desviarte tener, del tema. Yandy, Ahora, ¿cómo enseñan hay una ustedes fiesta, sin mira, tener respuestas? ¿Cómo le hacen para hacer eso? sí, exactamente, mira, te voy a hacer una pregunta. No hay una fiesta judía apartada dentro de las solemnidades que no pueden comer pan o productos leudados. Decime, ¿sí o no? Por supuesto que la hay. Entonces no desvíe entonces el tema ahora cuál es la fiesta, porque no tiene que ver con el tema. ¿Cuál es la Justamente, fiesta? pero es que no tiene que ver con el tema. Lo que estamos hablando puntualmente es referente ¿Pero qué al día. fiesta es? Dímelo. No te vayas. No te vayas. Pero, ¿y eso qué solucionas a lo que estamos discutiendo? No solucionas nada. Lo que pasa querés es que ustedes... Lo que querés, mira, lo que quieres Lo que crear pasa una es de que posición, tenés cierta costumbre que yo te aconsejo. Primero ve a estudiar, maneja el tema y luego subes porque no sabes. No conoce el tema. Me está diciendo que hay una fiesta donde no se come leudado, que todos aquí sabemos cuál es. Todos sabemos cuál es. Pero él no lo sabe. Él solo sabe que hay una fiesta. ¿Qué fiesta es? No se sabe. Pero no ¿qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Porque me estás hablando de comida, querido. Para desarrollar el tema. Sí, los panes sin levadura. Pero escúchame, ¿qué tiene que ver en este caso con eso? Si lo que estamos hablando justamente es que tiene que ver que se está hablando referente al principio. Espera, me dijiste que los panes sin levadura, ¿verdad? Sí, exactamente. Los panes sin levadura. Pero estamos hablando del contexto. Espérame, Yandy, tranquilo, relájate, bájale, porque no se soluciona nada así. Tengo muy poca batería y te estás yendo del debate. Me estás diciendo que panes sin levadura. Estás huyendo del debate. Ahora dime algo. Vamos a hablar del contexto, del Romanos capítulo 14. Dime algo. ¿En qué fecha se celebraba panes sin levadura? Viste que te estás yendo. Porque me estás diciendo que pueden hacerlo en el día que se les venga en gana. No, yo no te estoy diciendo que se tenga que hacer en el día que... Yo te estoy diciendo que hay días apartados donde hay personas... Pero ese día apartado tiene fecha. De los días apartados. Sin embargo, hay otros días... ¿Pero tiene fecha?
Dime tú, si el Shabbat Pero es un ¿tiene día, fecha o no tiene fecha? Mira un momentico, claro que tiene fecha, escúchame un momentico, déjame hacerte una consulta, leer esto, ¿cómo se llama? El Levítico capítulo 23. Ahora bien, me dijiste panes sin levadura, ¿verdad? Pará, no tiene que ver con panes sin levadura, estamos hablando de Romanos capítulo 14. Exacto, pero tú me dijiste panes sin levadura, hermano, tú lo dijiste. Porque yo te hice, porque te respondí una pregunta, pero yo te estoy haciendo mención panes sin levadura, que dentro, ¿verdad? Pero me estás interrumpiendo, ¿viste? Pero se está dando a ver. Se está dando a ver que te estás poniendo nervioso por el contexto. Yo estoy temblando de nervios. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Panes sin levadura es lo que me dijiste. Vamos a hacer una pregunta. Mira, espérame. El Shabbat es un día bendito santificado. El Shabbat es un bendito. Mira, el Shabbat es un día bendito santificado. Dime nada más si panes sin levadura es Shabbat. No, para nada. Entonces, Romanos 14 no está hablando de Shabbat. Sí, pero está hablando de las solemnidades y de las fiestas que son puntuales en un día determinado. En Shabbat, el Shabbat es un día, en un momento, dependiendo del... ¿Acaso no es lo que estoy diciendo? De que el Shabbat es dado en un día puntual, en un momento exacto dentro del calendario. Y no tiene igual que ver que panes sin levadura. Ahora, o sea, que panes sin levadura lo puedes celebrar cualquier día. Que tiene que ver dentro... No. Ni yo te estoy diciendo de que el Shabbat puede celebrarlo en cualquier día. El Shabbat, como los panes sin levadura, celebra en un día puntual. Sin embargo, a los gentiles no tenían, no se le había exigido tal cosa. Y para que hubiese armonía dentro de la confraternidad, y hubiese comunión, justamente Pablo lo que atiende bajo el principio de la libertad de la conciencia. Pero entonces ahora, lo que tú tienes que responder, escúchame, no. Lo que tú tienes que responder en este caso, decime, ¿el Shabbat es un día bendito y santificado? Sí. Y apartado. Sí. El Shabbat es un día que tiene un nombre propio en diferencia a los demás días. Sí. Bueno, aquí entonces ahora tú estás en un propio dilema que tienes que responder. Ahora sí. Ahora, porque si el Shabbat es un día bendito, habla del día del ayuno. Mira. No me interrumpa. Yo voy a concluir. No, ahí no dice ayuno. Tú dices que hablan del dice Shabbat el que cuando no se menciona el Shabbat. Mira. El que no come. Escuchame un momentico. No comer no es ayunar. Sí. Pero no comer, tú te estás refiriendo de que se abstiene la persona por un periodo de tiempo y te demostré que no, sino que se tenía que ver esa abstención por cierta y determinada. No, se refiere en cuanto a ciertas y determinadas comidas. Ahí dice no come. El que no come no juzga al que come. Ahí, pero no dice que el que no come cierto día. Ahí está. Porque dice que hace distinción entre día y día. Ahí está, porque sí. A no ser que me estés diciendo que no come nunca. O sea, no come nunca. No, eso fue. No. Entonces no come un día. No interrumpa, bro. Entonces, si se refiere a un día, querido Yandy, no manejas el tema, mi hermanito. No, mi hermano. Bueno, ¿y cuál es el tema? Mira, vamos, yo te voy a seguir tu propio juego. No manejas el tema. Mira, sí, no, que es una afirmación gratuita. Pero eso sí es una afirmación gratuita. Mira, si supuestamente tú combinas el día con la comida, bueno, y entonces, ¿en qué día ellos se tenían de comer para morir o vivir? Ahí está, te agarré bajito, porque tiene que ver con otras cosas. ¿Perdón? Tiene que ver con días, sí, porque está hablando también de aquellos que viven para el Señor y los que mueren también para el Señor. Decime, según tu propio razonamiento y tu lógica, como tú estás interpretando la Escritura, decime, ¿en qué día ellos se tenían de comer para vivir o morir para el Señor? Respóndeme. Cuando se abstenían, vivían para el Señor. Sí. Cuando no se abstenían, vivían para el Señor. ¿Y cuándo morían? Cuando les tocaba morir. ¿Te estás dando cuenta de las incongruencias tan grandes que estás llegando? No es incongruencia. Te usé tu propia lógica. No es incongruencia porque en el día de la muerte morís para el Señor. No podés morirte cuando se te venga en gana. ¿O sí? Escúchame un momento. El que vive, viva para el Señor. El que muere, muera para el Señor. Porque el que vive tiene que ver en un contexto dependiendo de lo que se está hablando, dependiendo del tipo de muerte. Exactamente, no sé por qué entonces lo estás mezclando. Habían personas que entregaban su vida por causa del Señor, pero no pueden relacionar eso con las personas que comen pero o con las personas que hacen diferencia entre días. Y eso es lo que tú estás haciendo. Pero Romanos 14, escúchame. Sí, no me pises. Porque está hablando. Pero déjame hablar. Sí, pero eso es lo que Romanos eso 14 es lo que menciona 14 veces la palabra comida o alimento. Luego te dice, que hay personas que todos los días los ven iguales y que hay personas que ven un día como especial. Sí.
Y ya me Sí. dijiste que es el día de los panes sin levadura. No, yo no dije eso. Por Yo lo dije que tanto, había no es días. Shabbat. No, yo no dije eso. Hiciste un muñeco de paja ahí grandísimo. ¿Viste? Porque me Ahí está. La dijiste gente se da que ellos cuenta. se La gente abstenían se da de cuenta. comer No, pan con levadura. no. Yo Porque te me respondí dijiste a que eso no era por una pregunta que ayuno, tú me hiciste. sino que era abstinencia de levadura. Ay, mira, Eso está escúchame un momento. grabado. Yo Yo te lo dije, sí, subo. exactamente. Yo lo voy a Yo te dije, subir claro, y está sí, grabado y lo que vas a subir es un fragmento cortado, ¿viste? Un tijeretazo, como acostumbras a hacer. Escúchame un momento, mi no, querido lo voy amigo. a subir Como usted todo dijo, y lo como usted escuchan. Lo dijo, voy a mírame, subir todo y lo escuchan. sí, le espero el video. Como usted dijo, mira, como usted dijo de que el No, Shabbat pero es un día escúchame. diferente a los Entonces, demás días. entonces Bendito, explícame eso. déjame. No, Espérame, mira cómo espérame. cambia, mira cómo corta. No, yo no te interrumpí, usted Escúchame me pidió primero, que no te déjame interrumpiera. hablar. Mira, usted me Pero pidió que no te déjame hablar, interrumpiera déjame y yo te hablar. hice caso, pero me vas a Es poder que no se concluir, puede me vas a poder conversar dejar con una concluir a persona mí. que no deja hablar. Pero si eso es lo que tú estás haciendo, yo estoy tratando de No, desarrollar luego de haberte pero escuchado. entonces responde Pero no te puntualmente. escuché yo. Romanos Pero yo no te 14 escuché. está hablando del Shabbat, sí o no y por Pero, qué. pero no te escuché. Ahora, mira, lo que tú tienes que responder en este caso, aquí es donde está el dilema que tú tienes que responder. Si el Shabbat es un día bendito y santificado y un día diferente a los demás días, ¿cómo es posible que dentro de la comunidad de Roma habían personas dentro de esa comunidad que tenían todos los días por iguales? ¡Pacatazo! Lo tenían todos por iguales. El Lo tenían Shabbat, todos por iguales, todos a los días son excepción, iguales. escúchame, los ¿Y dónde lo tenían dice el todos por contexto? iguales, a excepción de, escúchame, los tenían todos por iguales, a excepción de Shabbat, porque por eso Shabbat es santo, porque está apartado de los otros. Los otros, a los otros días, los tenían todos por iguales, porque precisamente la palabra Kadosh significa aparte. ¿Sí? Ahí está, Listo. qué inteligente, qué sofista, Entonces, hermano. como Escúchame, Shabbat no, está para, aparte, ya te escuché. porque, pero no he terminado. Justamente, Como, si todo, si, como ya te voy a escuchar. espérame, no he terminado. Vale, pero no me hagas Como una Shabbat pregunta para está entonces yo responderte, aparte, te voy a argumentar sobre lo que estás diciendo. Como Shabbat está aparte y en Shabbat no podés ayunar, no sé si lo sabías o no, en Shabbat no podés ayunar. Pero no te vayas de tema, seguí concluyendo, Pablo, concluye y cierra. no, Concluye y cierra. escucha primero, Yandy, porque cuesta mucho hablar contigo. Igual contigo, hermano, ¿verdad? Ningún judío, Pablo de Tarso, jamás te va a enseñar que podés ayunar en Shabbat. Por lo tanto, Pablo no puede estar hablando de Shabbat en Romanos 14 porque ahí habla el que no come y el que come no juzgue al que no come. No, porque en Shabbat no podés Y está hablando ayunar. de los días y también de los que viven y de los que mueren para el Señor. Espérame. En Shabbat no se puede ayunar, Yandy. Eso es lo que tú no sabías. Pero tampoco. eso está fuera de discusión. Yo no te estoy discutiendo eso. Te vas de tema. Ok. Pero te vas de tema. Entonces, como no podés ayunar en Shabbat y Romanos 14 habla de los que no comen y de los que comen, no puedes estar hablando del Shabbat. Es de lo que se abstienen algunas comidas determinadas, justamente algunos practicaban ayuno. De cierta. No, se abstienen de ciertas determinadas comidas. Abstenerse de comida es ayuno también. No. Sea parcial. Eso es otra cosa. Ellos se abstenían ayuno. por una cuestión cultural. Recuerda que lo que se vendía, algunas de las cosas, muchas de las cosas que se vendían eran sacrificados a los ídolos y por cuestión de la conciencia, algunos no comían de esas cosas. Romanos justamente, 14 pero no porque está estaban hablando haciendo de ayuno. eso. No, pero tienes que entender el contexto histórico. Nada de lo que Romanos 14 tienes dice que entender es de el contexto los ídolos. histórico. No. Sí, justamente. Porque tú dices que no tiene nada que ver. Un momento. Mira, tú dices que. Mira. Un momento. Vamos Pero de si yo te punto en escuché, punto porque si no, no se va a entender. No te quiero pero silenciar. si yo te escuché. Un segundo. Pero si estás hablando y no me dejas terminar, si te escuché. Es que ya me y no dijiste dejas algo que desarrollar. tenemos que procesar. Me estás diciendo que. Pero si tú no me permites concluir Yandy, mi razonamiento, ¿cómo entonces puedes refutar lo que tú no has terminado de escuchar? Te lo pido por favor, porque acabas de decir algo que tenemos que procesar. Me estás hablando de los ídolos y de los sacrificados de los ídolos. Me estarías diciendo que Pablo está diciendo pueden comer de los sacrificados a los ídolos si quieren. ¿Me estás diciendo eso?
Pero justamente eso, yo estoy en todas las condiciones para poder discutir eso, pero no tiene que ver con eso. Yo te hice mención Entonces, ¿para qué lo sobre una mencionaste? cuestión, porque tiene que ver con una cuestión de contexto histórico. Pero Sí, ¿para qué menciona los justamente, ídolos si Pablo pero no está dando porque había, permiso para comer de justamente, los ídolos? habían personas que no comían, no, Pablo dice que no pregunte, por cuestión de conciencia, que no pregunte al que vende. Escuchame un momento, prestame atención un momento acá, mi hermano, porque está muy interesante esto. Vos decís que todos los días, todos los demás días eran iguales, sin embargo el Shabbat no, porque el Shabbat es un día apartado y santo. Sí, eso es lo que déjame digo, sí. concluir. ¿Te das cuenta cómo me estás interrumpiendo? Ahora, escúchame bien. No, te estoy respondiendo. Justamente frente a esta comunidad y este grupo de personas que juzgaban todos los días si el Shabbat hubiese sido para ellos un día apartado, justamente allí Pablo tendría que haber hecho la excepción y tendría que haber explicado. No tenía que explicárselos. No tenía que explicarlo, pero justamente los gentiles, mira, los gentiles. No, los gentiles sabían del día de reposo, se reunían en día de reposo. No tenía que explicar lo obvio. Vete a esa comunidad hace 2000 años, Pablo, gentiles, judíos, todos sabían que Shabbat era aparte de los otros días. Escucha, como era dice diferente. Escucha, él dice que todos sabían. Dime una cosa, ¿cuál es el único día que tiene nombre? Sobre lo que tú dijiste. Escúchame, justamente, escúchame una cosa un momentico, ahora es referente a lo que tú acabas de decir ahora. ¿Dónde en la Escritura se comunica el mandamiento que los gentiles tienen que guardar el día o algún tipo de instrucción o Dios desagradándose de la persona, o dame algún ejemplo histórico donde los gentiles estén guardando el Shabbat? Dentro del Nuevo Testamento, dentro del Nuevo Pacto, no tiene respuesta para eso. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. Sí, habla referente a los mandamientos, pero ya tú ahí estás presuponiendo de que se está hablando del Shabbat dentro de esos mandamientos. Tú exactamente, porque los mandamientos de Dios, escucha, porque los mandamientos de Dios, escucha, mírame, porque nosotros dentro del Nuevo Pacto estamos dentro de un nuevo régimen. Mírame, no, porque estás haciendo una falacia no séquito. Escucha, aprende a escuchar. Yo puedo presuponer súper bien y justificadamente que los mandamientos de los que habla Apocalipsis 12 y 14, entre ellos se encuentra Shabbat, porque vos presuponés que no te podés acostar con tu tía con la palabra fornicación. Claro. Claro. Porque se le da el comunicado de mandamiento por Neia. Mira, en el Nuevo Testamento se habla referente a las inmoralidades sexuales de forma tremenda. Y los mandamientos de Dios por Neia, tienen porque tú estás presuponiendo de que dentro de esos mandamientos, al cual vinculantes a los gentiles creyentes en el Mesías, está el Shabbat. Y es lo que no puede justificar por la Escritura, por la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Te lo voy a leer. Ahí es una falacia non sequitur, porque tú estás concluyendo de que esos mandamientos que esas personas están guardando está el Shabbat. Primero, te lo voy a leer. Demuéstrame como un comunicado, demuéstrame con ejemplos históricos o demuéstrame Dios desagradándose de aquellas personas que no guardan el Shabbat. No puedes hacerlo. Tenés que hacer un non sequitur. ¿Dónde se desagrada? Dime algo. Primero dime algo. ¿Dónde Dios en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento se desagrada de un padre que se acuesta con su hija? Dame el ejemplo. Sí, mira, ahí está. Mira, dámelo. En Hechos capítulo 15 se habla referente. No me interrumpa. Dame el ejemplo. Dame un ejemplo de lo que me estás pidiendo. Yo te di tres formas. Dame un ejemplo. El comunicado. No, yo te dije el comunicado. Un ejemplo. Escúchame primero. Escúchame y respóndeme porque si no te tengo que bajar. Sí, pero te voy a dejar por el lado, escúchame, dame un ejemplo de lo que me estás pidiendo. Dame un ejemplo de en donde Dios se desagrada de un padre que se acueste con su hija, para que yo te dé el ejemplo de donde Dios se desagrada de una persona que no guarda Shabbat. Dame el ejemplo. Muy bien. Ahí ahora, dame 2 minutos o 1 minuto nada más y yo te voy a responder. Mira, yo te dije a ti, ahí está, perfecto, qué buena gente tú eres, Adolfo, mi hermano. Yo te dije a ti, dame la comunicación, te puse estas 3 categorías, dame la comunicación o ejemplos históricos o Dios desagradándose, ¿sí? Ahora yo te voy a dar la comunicación. En Hechos capítulo 15, cuando se les piden estas 4 cosas, el término dame primero, hermano, el ejemplo que te estoy pidiendo. Yo te pedí un minuto, yo te pedí un minuto. Dame el ejemplo de lo que te estoy pidiendo. Mi hermano, yo te dije, o un ejemplo. Me tenés que dar un ejemplo igualitario a lo que me estás pidiendo para que yo me comprometa a darte un ejemplo igual. Yo te voy a dar la comunicación de ese mandamiento.
Yo te voy a dar el mandamiento. Dame el Sí. ejemplo. Pero es que yo no te lo limité al ejemplo. Yo te Dame, dije, el no, ejemplo, dame el la ejemplo comunicación donde Dios, o Dios desagradándose. donde No. Dios se desagrade de una Ay, persona que se acuesta con la su gente se hija. están dando cuenta, la gente se están dando cuenta, Adolfo, que Exactamente, yo no lo se están dando limité, cuenta. yo no lo limité al ejemplo. Yo te dije, o la comunicación, el ejemplo, o Dios Dame el desagradándose. ejemplo de donde Dios Fueron se las tres cosas. desagrade. Ahí Dame está, eso. ahí está, con un comunicado, exactamente, con un Donde comunicado. Dios se desagrade de las cuando- personas, de una persona, literalmente que se haya acostado con su hija. Dame el ejemplo. Justamente, cuando habla referente a la escritura, a fornicación, como es el No, caso no de fornicación, Apocalipsis porque yo capítulo ya te di ejemplo de los mandamientos. No. Ahora, pero Cuando el problema es que tú, tenemos que ir a escúchame, a la cuando tú gramática. metes todo en la Mira, fornicación, pero yo ¿me vas a estoy de dejar un acuerdo. minuto? ¿Me vas a dejar un minuto? Ah, Yo entonces estoy te de refutaste acuerdo, ahí tú no. mismo. Cuando ¿Qué yo te porneia? doy, ¿Qué significa cuando yo porneia? te, escúchame, ¿Qué significa porneia? Respóndale a la escúchame, persona cuando, por honestidad. Pero por escúchame, honestidad y respeta a la audiencia. ¿Qué significa porneia? cuando, escúchame, Yandy, cuando ¿Qué hablas de significa porneia? fornicación, yo estoy de acuerdo que puedes meter todo el tema moral, estoy de acuerdo. Ahí está. Pero cuando yo hablo de mandamientos, no estás de acuerdo que meta Shabbat, a pesar de que dentro de los mandamientos de Dios siempre ha estado Shabbat. ¿Sí? Ese es el problema contigo. Que tú haces inferencias y no permitís que yo haga inferencias. Ese es el problema. Y de todas maneras no estoy haciendo ninguna inferencia, porque los mandamientos de Dios son 10 y ahí está Shabbat. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en el Mesías. Eso es lo que dice. ¿Ya? De todas formas, mi querido Yandy, recuerdo que el otro día tuvimos un Ese libro, conversatorio. los 39, ahí está. Adolfo llegó de nuevo. Adolfo se paró el like. Escúchame, Adolfo. Ya con esto me ganaste el debate. ¿Cómo? Adolfo, con esta pregunta me ganaste el debate. Muéstrame en la escritura donde se le pide a un gentil que guarde el Shabbat. Muéstrame la escritura donde se le pide a un gentil que no se acueste con su hija. Ya te dije el porneia. Ya te dije Apocalipsis 12. No, es un non sequitur. Porque justamente porneia sí significa y sí tiene que ver con esto, ¿cómo se llama? Con su gramática. Los mandamientos no tienen que ver No. con el Shabbat. Mírame, los Los mandamientos, mandamientos de Dios no tienen que ver con el Shabbat. Cuando Dios da mandamientos a esas secciones, ¿sí? A esas secciones. Cuando instruye, cuando Él comunica, sí a esas secciones. Ok, Jeremías 31, 31, 32. A ver, los gentiles, escucha, Adolfo está respondiendo que un comunicado, caballero, de un gentil. Jeremías 31, 31, 32. Ahí va, estoy buscando acá. Jeremías 31. A ver, dale, venga, Adolfo. Ahí está, caballero, ya. Con esto yo voy a cerrar el live, porque ya está. Ya Adolfo, con esta comunicación del mandamiento, no, léalo usted, que usted es el que lo está citando. Yo estoy buscando aquí la Biblia. Haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. Escribiré mi ley en su corazón. Ah, pero él presupone de que que dentro de esas leyes, mira, ahí el non sequitur. Vos, pero no puedes hacer non sequitur, porque ya tú estás esa ley presuponiendo que Dios de que esa escribe en ley el que está corazón. escribiendo, pero ¿quién lo escribe? Escucha. No es Dios. ¿Y por qué, No, nosotros escucha. no somos movidos? ¿Por qué la iglesia, si es Dios el que escribe los mandamientos, por qué la iglesia no es movida a hacer esta cosa? Esa Si no, ley, tiene que más bien tiene que ser enseñado. Yandy, ¿El Shabbat Yandy, se enseña o es algo que se Yandy, mueve deja del interior de hablar. la persona hacerlo? esa ley, ¿Por qué te refuto? esa ley escrita en el corazón, ¿la tenés escrita tú en el corazón? Ahora ya está claro, por supuesto que, pero eso no es forma literal. sos de la Ahora, casa si de yo- Israel y de la casa de Judá. No. Los beneficios, nosotros Listo. estamos nosotros Listo. participamos de los beneficios dentro del nuevo pacto. No sé, Participan de los escúchame. beneficios, Ahí pero está, no de los los mandamientos. beneficios. Eso es una Dentro del locura. pacto, sí, no, nosotros tenemos nuestro mandamiento, un nuevo ¿Te régimen. das cuenta que te apropiaste de la ley en el corazón, No, pero es lo no que- te es lo- apropiaste del es lo- Shabbat? Ahora, Y te escúchame, apropiaste de lo que es la ley solo del para corazón. Judá e Israel. Mire que esto, hermano, cómo Adolfo se va a caer por sí mismo. No me interrumpas. Jeremías 31, 31, 32 dice que la ley va a estar escrita en el corazón del pueblo. ¿Cuál ley? Yandy dice que esa ley ¿Cuál ley? la tiene él en el corazón. ¿Cuál ley? Pero cuando se trata del Shabbat, dice que solo fue dado a Israel.
Pero Porque la lo que ley dice en la el Biblia. corazón fue dada solo a Israel. Pero te das cuenta de Y que no me has listo. podido dar un solo mandamiento, una sola comunicación de un mandamiento Pero, referente a los gentiles que ¿por tengan que qué hacer tal tenés cosa. la ley que solo fue dada a Israel? Pero eso no está. Mírame, escuchame un momento. Eso de lo que está hablando es referente al nuevo nacimiento, de que nosotros, Pero nuestra ¿por vida qué ha cambiado tenés lo para que Dios. solo fue dado a Pero si es lo que. Israel? Mira, miren esto. Si supuestamente la ley es Dios quien la está ¿Por qué escribiendo en el corazón, ¿por qué las tenés, personas. Mira por qué cómo tenés lo que interrumpen. fue dado Ahí solo a la está. casa de Israel y la casa de Judá? Hermanos, dense cuenta de que me interrumpen para yo no poder desarrollar la argumentación porque justamente va. Te voy a dar un minuto para contestar, pero decime por qué tenés la ley que fue dada solo a Israel y a Judá. Decime eso, por favor. Escúchame, porque Jesús oficia como mediador de este pacto y yo estoy en Jesucristo. Ahí nos hizo un solo pueblo. Escúchame un O momento. sea que, pero Escúchame, ahora me interrumpa, respóndeme otra cosa. No me interrumpa, mi O hermano. sea No me que interrumpa. Shabbat, que solo fue dado a Israel, en Jesucristo no lo tenés. Pero la ley que fue dada solo a Israel en el corazón, en Jesucristo sí la tenés. Sí, exactamente. ¿Cómo Escúchame lo que te voy llegan decir. a esa Escúchame. conclusión? No, ¿Cómo llegas a esa tranquilo. conclusión si no sos Tranquilo. teólogo? No Tranquilo, sos, mírame. no sos, Sí, pero porque sos el problema es que teólogo. yo no hablo de mis títulos. Tú eres el superlicenciado. Escúchame lo que te voy a decir. Pero sos Eh, teólogo o pero no. me vas a escuchar. No, Te yo vas para de que me tema, te vas de tema. expliques la Pero exégesis te que vas de estás tema, utilizando. vos, te vas de tema, pero rapidísimo porque sabes que estás acorralado. Si Dios es quien escribe, ¿Qué si Dios es exégesis quien está estás escribiendo, utilizando? escúchame, sí, mírame, escúchame un momento, no voy a caer en las preguntas estas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Tú utilizas mucho la analogía, se ve de una forma muy ¿Qué clara. exégesis estás Escuchame un momento. utilizando para rechazar Shabbat y para adoptar la ley cuando ambos fueron dados solo a Israel? El problema es que si tú interpretas la escritura desde el método Dame la histórico crítico exégesis que estás gramatical, utilizando. usted no puede ser. Sí, el histórico crítico gramatical, escúchame bien lo que te voy a decir, Histórico, corazón. crítico, gramatical. Jeremías está hablando Escuchame un solo de momento. Israel, mi hermano. Escúchame un momento, Solo de claro. Ahora yo Israel. le voy. Ahí está tu histórico, Pero crítico, gramatical. no, Está hablando de no. Israel. Miren gente. Mira, yo le voy a responder a esto del nuevo pacto porque no tiene nada que ver con el tema. Estamos hablando del Shabbat. Mira cómo se va. Te lo voy a Pero explicar ¿cómo así, elegís con la una escritura. ley y a No, Shabbat te no lo voy a cuando ambas fueron te dados lo- a Israel según el método No, histórico, crítico, gramatical? es que justamente hay cosas que nosotros no tendríamos por qué practicar y no se nos exige tal Pero cosa. dime, según ¿Cómo? tu método, ¿cómo es que separas Éxodo 20 de Jeremías 31 cuando según el método histórico, crítico, gramatical son de igual naturaleza? Es el mismo pueblo, está bajo el mismo pacto, está hablándole a las mismas personas, son los mismos profetas y se acabó tu método crítico gramatical. No, para nada. Te voy a Ni poner un siquiera ejemplo sabes sencillo. lo que es el método. Mira, te voy a poner un ejemplo, por No favor. sabes lo que Haga es el silencio método, un momento. ¿verdad? Pero si no hace silencio, la gente se va a dar de cuenta, Adolfo. Pero no sabes lo que es el método. Te está denunciando tú mismítico. Mira, le pone el ejemplo. Mira, No sabe lo que es el Dios método del mundo gramatical. tomó una nación. Mira, Dios tomó El una método crítico gramatical tiene que ver con el pueblo a quien se le habla, las personas a las que se le habla, Y por eso qué fue se lo que les habla, bajo qué pacto se les habla, bajo qué condiciones se les habla. Y él no sabe lo que es ese método y dice que lo utiliza. No lo sabe. Estoy esperando que me permitas hablar, Radolfo. De verdad, si me sigues interrumpiendo es imposible. Mejor paramos esto, ¿viste? Respóndeme qué método utilizas para separar esto. Escuchame un momentico, corazón. Si me vas a responder eso, bien. Si no, no tiene sentido. Claro. Dame Sí, claro. el método Mira, que si utilizas. quieres, para que las personas se den cuenta, si quieres me puedes mutear y me puedes expulsar y no hay problema ninguno. Tranquilo, todo Ok. está. Bueno, no se puede. No se puede. Él no es una persona que enseña sin saber. Es por eso que no tiene respuesta. Le estoy preguntando bajo qué método y no le interesa abordar el tema porque se da cuenta que el tema realmente es algo que lo sobrepasa porque él está hablando, sí mi hermano, puedes subir, él está hablando de un pueblo del que solo obtiene las cosas que él quiere y lo otro no.
Ese es el gran problema, ¿no? Shabbat no, la ley sí. Ah, pero la ley no trae Shabbat. No, no, con Yandy es bien complejo hablar realmente. Sube, hermano, sube. Estas son personas que abren sus canales y dicen yo voy a enseñar, pero no estudiaron correctamente, no estudiaron correctamente, no manejan un tema en específico, porque Romanos 14 no está hablando de Shabbat, él mismo lo dijo. Miguel Molina, mi hermano, ya estamos igual. Estamos igual.